Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Yo también, gracias a Dios, bien. Aquí andamos, echándole ganas. ¿Listos para la palabra? Sí, bueno, pues abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13, ¿de acuerdo? Hechos 2, del versículo 1 hasta el versículo 13. Estamos con la serie Aprendiendo de los Hechos. Hemos visto ya un par de temas, o algunos temas, en relación a los fundamentos que como iglesia debemos de tener, o la forma en la cual debemos de conducirnos, y cómo debemos regresar precisamente a ese tipo de pensamiento y no olvidarnos de aquello que sostiene la iglesia y la forma en la cual nosotros podemos hacer verdadero cristianismo. ¿Cuántos quieren hacer verdadero cristianismo? No religioso, ¿verdad? Eso dijera el presi, fuchi, caca. No, un cristianismo genuino, de acuerdo, conforme a la palabra, que transforme la vida y el corazón de las personas. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 2. Pues vamos a darle lectura. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar, hermanos. Yo les pido que cierren sus ojos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Amado Padre, queremos darte gracias porque si estamos aquí es por tu misericordia y nos has traído con un propósito. Tú nos llamas con cuerdas de amor y eres paciente para con todos. Gracias, muchas gracias por esa paciencia, engrandecerla para conmigo, para con cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú renuevas tus misericordias por las cuales no hemos sido consumidos, sino que aún permanecemos en tu amor, por tu sacrificio, amado Jesús, con el cual tú nos abriste ese camino para poder tener esa reconciliación con el Padre y ahora poder experimentar la seguridad, la confianza de que tenemos en ti, mi amado Dios, la vida eterna. Gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, con nosotros y en nosotros, para poder ayudarnos, capacitarnos para vivir la vida cristiana, cumplir tus planes, propósitos y mostrar tu amor abundante y poder tener la confianza en la esperanza del cumplimiento de todas tus promesas. Gracias, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos esta enseñanza, nuestros sentidos, nuestros miembros. No permitas que nada nos aparte de lo que tú quieres hablarnos, sino que sea como un sello en nuestro corazón y nos capacites para poder poner por obra todas estas cosas. Limpia nuestro corazón, limpia nuestros pensamientos de toda cosa que quiere estorbarnos, para poder estar atentos a tu dulce y hermosa voz, Señor. Muévete en medio de las alabanzas, de la adoración de esta tu iglesia, porque por ti, en tu nombre y para ti, Señor, estamos reunidos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pues este tema, mis hermanos, le he puesto la venida del Espíritu Santo, tal como refiere la sección o el pasaje que acabamos de leer, la venida del Espíritu Santo. Bueno, pues la venida del Espíritu Santo marcó el inicio de un nuevo tiempo, el cual no se había conocido anteriormente, un misterio revelado, pero que ahora era una realidad con la venida del Espíritu Santo. Y este tiempo era el tiempo de la iglesia. ¿El tiempo de quién? De la iglesia. El Señor estaba estableciendo la iglesia. Y la iglesia, mis hermanos, es una nueva creación de Dios, formada por dos pueblos totalmente diferentes, los judíos y los gentiles, pero que dice la Escritura que ahora ya no importa. Ahora lo que importa es una nueva creación en Cristo Jesús. Y eso es lo que es la iglesia, una nueva creación en Cristo. Dijimos que también la iglesia es la encargada de hacer visible el reino invisible de Dios. De eso nosotros estamos encargados. Un reino que se centra en los corazones de los que son verdaderos creyentes para llevarlos a cumplir el propósito de Dios hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y la venida del Espíritu Santo, bueno, es el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual habla precisamente de que enviaría a su Espíritu Santo con el propósito de que podamos dar testimonio a través de la obra que Él mismo, el Espíritu Santo, haría en el corazón y mediante el poder que Él mismo suministraría al creyente para poder enfrentar cualquier cosa que el reino de Dios demande. Si el reino de Dios demanda pérdida de comodidades, entonces el Espíritu Santo nos capacita para tener contentamiento ante la escasez. Y si el reino de Dios o el gobierno de Dios nos demanda pérdida de la salud, entonces el Espíritu Santo, a través del poder que nos suministra, nos permite tener contentamiento estando enfermos para poder cumplir el propósito de Dios. Y si el reino de Dios demanda muerte, entonces también el Espíritu Santo nos da la capacidad para enfrentar la muerte, sabiendo que el propósito de Dios en la vida eterna se está cumpliendo en esta tierra. Es la promesa del Padre y dijimos que era necesaria para que la iglesia pudiera comenzar. La iglesia no podía comenzar si no hubiese venido el Espíritu Santo. Dice la Escritura que era necesario que los discípulos esperaran el tiempo. De eso hablamos hace 2 domingos antes de la predicación de Andrés acerca de la segunda venida del Señor o de que Él volvería. Hablamos que era necesario saber esperar en las promesas del Señor, específicamente esto, bueno, la venida del Espíritu Santo para poder hacer su obra. Y dice la Escritura, lo acabamos de leer en Hechos 2, que se había llegado a este tiempo, hermanos, el tiempo de la venida del Espíritu Santo. Y leemos en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. No era cualquier día, no era el día en el que el hombre hubiese establecido para que el Espíritu Santo descendiera. No era nadie apresurando la promesa o el cumplimiento de la promesa de Dios. Era el tiempo que Dios había determinado que debían esperar para que entonces se diera inicio a lo que hoy conocemos como la iglesia, una nueva era, una nueva obra, una nueva creación. El día de la venida del Espíritu Santo que habían estado esperando durante 50 días había llegado. Había llegado y los discípulos tenían que estar preparados para su venida. Dice la Escritura que cuando llegó este día, el día de Pentecostés, era el día que Dios había determinado. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué en el día de Pentecostés? ¿Por qué debían de esperar hasta el día de Pentecostés o hasta la fiesta del Pentecostés para que el Espíritu Santo descendiera? Bueno, sabemos que el Señor no hace nada porque sí, ¿verdad? El Señor tiene previamente todo preparado y desde tiempos antiguos sabemos que el Señor había anunciado los días de la venida del Mesías, los días de su resurrección. Y cada una de las cosas que el Señor hacía
o había establecido en el Antiguo Testamento como leyes, ceremonias, tradiciones, todo era sombra y figura de lo que había de venir. Y el Pentecostés o la fiesta del Pentecostés precisamente marcaba la venida del Espíritu Santo. Y era necesario que los discípulos esperaran hasta ese día. La fiesta del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Creo que lo mencionamos la semana o hace 15 días. Bueno, el Pentecostés nos habla de 50 días o 50 días después de las primicias o la fiesta de las primicias. ¿Sale? Recordemos que hay 7 fiestas establecidas por el Señor en el Antiguo Testamento. Bueno, no sé si lo sabían, pero ahora ya lo saben. 7 fiestas establecidas por el Señor en el Antiguo Testamento, ceremonias que debían de cumplirse y que todas apuntaban a lo que era sombra y figura que había de venir, esto es el Señor Jesucristo. Y en la fiesta del Pentecostés se cumple el primer ciclo de la obra del Señor. Abran su Biblia en Lucas 4:17, por favor, Lucas 4:17. Yo quiero que esté muy atento a todo esto porque es difícil de explicar y aparte es difícil para mí explicarlo y si no pone atención, pues más difícil para usted entenderlo. ¿Sale? Es importante que entendamos por qué el Espíritu Santo había de venir en la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta, una de las principales fiestas de los judíos. Dice en Lucas capítulo 4 versículo 17, nos está ilustrando, nos está diciendo cuál era el propósito o uno de los principales propósitos por los cuales el Señor había venido a esta tierra, por los cuales se encarnó y cuál era el principal o los principales propósitos de su ministerio. Dice que en Lucas 4:17 le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y versículo 19, para proclamar el año favorable del Señor. Bueno, aquí el Señor estaba cumpliendo una profecía dada por Isaías aproximadamente 700 años antes de su nacimiento. Ahora, la cuestión está en que esta profecía el Señor Jesucristo no la lee completa. En Isaías, si vamos a Isaías capítulo 61, que es de donde el Señor Jesucristo lee las palabras que acabamos nosotros de leer también, ahí encontramos la profecía a la cual el Señor Jesucristo se refería y que hacía alusión a la obra que Él haría en esta tierra, la cual consta, les repito, de 2 ciclos o 2 cumplimientos. Ya lo tiene Isaías 61, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Isaías 61, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Nuevamente le doy lectura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y dice en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor Jesucristo hasta ahí leyó. Lo acabamos de leer en Lucas 4, 17, 18 y 19. Pero ahí no terminaba la profecía, ¿verdad que no? ¿Qué dice enseguida? Y el día de venganza del Dios nuestro, o el día del juicio del Dios nuestro. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que cuando el Señor Jesucristo vino y se encarnó en esta tierra, Él estaba cumpliendo hasta su ascensión y hasta la venida del Espíritu Santo un primer ciclo de la obra del Señor hasta la restauración de todas las cosas. Y de todo esto nos hablan precisamente las festividades que el Señor o que Dios había establecido para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Ponga mucha atención. Son 7 festividades de las cuales se había hablado en el Antiguo Testamento. Número 1, la fiesta de la Pascua. Ya habían oído hablar de esta, ¿verdad?
Bueno, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la primer festividad que Dios estableció en el Antiguo Testamento y que debían de cumplir el pueblo de Israel. Ahora, no voy a ahondar mucho en cada una de las fiestas, pero la fiesta de la Pascua hacía referencia o era un símbolo de la muerte del Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, después de la fiesta de la Pascua, al siguiente día se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Era la segunda festividad. Y esta festividad de los panes sin levadura apuntaba a la sepultura del Señor Jesucristo, que había de ser sepultado. Por eso en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo les está recitando a los corintios acerca de lo que había aprendido y que también les había enseñado, habla de que el Señor Jesucristo murió, de que fue sepultado, que resucitó. Y menciona la sepultura porque la sepultura era algo importante de acuerdo a la profecía del Antiguo Testamento. Segunda fiesta, fiesta de los panes sin levadura, la cual apuntaba a la sepultura del Señor Jesucristo. Después, al siguiente día, se celebraba la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Esta fiesta de las primicias o de los primeros frutos apuntaba o era sombra y figura de la resurrección del Señor Jesucristo, el cual era primicia de los que habían de resucitar o de los que habíamos de resucitar. Él era el primero entre muchos hermanos. La fiesta de las primicias. Después de la fiesta de las primicias, habían de esperar 7 semanas. 7 semanas. Y después de esas 7 semanas, al día siguiente del séptimo día, que era el día de reposo, se celebraba la fiesta del Pentecostés, que es lo que se estaba celebrando cuando el Espíritu Santo vino y bautizó a los discípulos y los llenó, o fueron llenos del Espíritu Santo. La fiesta del Pentecostés, así la conocemos nosotros, los judíos la conocen como la fiesta de las semanas, porque había de esperar 7 semanas. Ahora, esta fiesta del Pentecostés era la fiesta de las primicias de la cosecha, o los primeros frutos de la cosecha. Eso es lo que simboliza el día de Pentecostés. Una fiesta en la cual se recogen los primeros frutos del trigo o la primera cosecha del trigo y se lleva precisamente al templo, ¿no? Posteriormente, para que no se quede con la duda de cuáles eran las otras 3 fiestas, bueno, después de la fiesta del Pentecostés viene la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y por último la fiesta de los tabernáculos. Hasta el día de hoy, hermanos, se han cumplido simbólicamente hablando 4 festividades. La fiesta de la Pascua, que es la muerte del Señor Jesucristo, la fiesta de los panes sin levadura, que es la sepultura del Señor Jesucristo, la fiesta de las primicias, que es la resurrección del Señor Jesucristo, y la fiesta del Pentecostés, que habla de las primicias de la cosecha, que también se conoce como la fiesta de la cosecha, que nos habla de la venida del Espíritu Santo. Ya de ahí sigue la fiesta de las trompetas, la cual nos habla simbólicamente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta fiesta de las trompetas también es conocida como el día desconocido o el día en el cual no se sabe la hora o el día, que es lo mismo que nos habla el Nuevo Testamento en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. También era conocido como la fiesta del día del juicio y tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo y se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero bueno, para la fiesta del Pentecostés tenían que esperar 7 semanas y al día siguiente de las 7 semanas entonces se cumplía o se llevaba a cabo la fiesta de las primicias. Es decir, había que esperar 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo para que entonces el Espíritu Santo viniese, para que se llevara a cabo la fiesta de las primicias. Todo esto viene en Levítico 23, del 15 al 22. Ustedes los pueden leer en su casa para no meternos tanto a este caso. ¿Qué es lo que quiero que entienda con esto? Que la fiesta de la cosecha o la fiesta del Pentecostés anunciaba la venida del Espíritu Santo, por medio de cual la iglesia iba a ser precisamente la cosecha que se vendría por toda la obra que el Señor Jesucristo hizo.
Si leemos el libro de los Hechos, los discípulos eran el primer fruto del Señor Jesucristo, junto con todos los que estaban reunidos en ese momento con la venida del Espíritu Santo. Y si observamos más adelante, el mismo día en la predicación de Pedro se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Es decir, que era la primera cosecha después de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso tenía que ser forzosamente el día del Pentecostés. Es decir, que esto ya estaba profetizado de muchos siglos antes, desde la ley de Moisés, que el Espíritu Santo habría de descender un día del Pentecostés o un día de la fiesta de la cosecha, en donde, la cosecha principal serían los discípulos y todos aquellos que habían de creer en ese momento a la predicación de Pedro. Para esto ellos tenían que estar preparados. Dice, cuando se llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando se llegó el día determinado por Dios y profetizado mucho tiempo antes de que ocurriera esto, dice la Escritura que estaban todos juntos. Ellos debían de estar preparados y esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Bueno, ¿esto de qué nos habla, mis hermanos? De un principio de unidad. Aquellos que habían creído en el Señor debían de estar preparados y en unidad para poder recibir al Espíritu Santo y poder experimentar aquella cosecha de la obra o de la siembra que el mismo Señor Jesucristo había hecho. No sé si recuerdan que en una ocasión el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos y les dijo: he aquí, los campos están preparados para la siega. Ya está todo listo, ya está todo preparado. La mies es mucha y los obreros pocos, les dijo. Rueguen pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya había hecho una obra y el Espíritu Santo vino para cosechar todo aquello que ya se había sembrado. Y los discípulos habían de ser parte de esto también. Volviendo al principio de la unidad. La iglesia debía estar unida, o los que habían de formar parte de la iglesia debían de estar unidos perfectamente para recibir al Espíritu Santo, quien habría de ser el que gobernara la iglesia desde ese momento hasta el día de hoy y hasta la segunda venida del Señor. Lo hemos recalcado mucho, el Espíritu Santo es quien gobierna la iglesia. Lo vemos en Hechos 1:14, donde dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En aquellos días, dice Pedro, se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Inmediatamente cuando el Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos, ellos comienzan a prepararse para recibir el Espíritu Santo, para recibir aquella promesa dada por Dios que era necesaria para que la iglesia comenzara esa obra que el Señor había preparado tiempo antes. Ahora, ¿qué significa todo esto, hermanos? Que los discípulos debían mostrar una confianza en Dios en la espera del cumplimiento de sus promesas. Lo vimos hace 15 días, que el Señor les había externado ya cuál era la actitud que debían de tener ellos para que fuera el fundamento de la iglesia. Y esta actitud era la actitud de unidad y de fe, de creer en las promesas de Dios y mantener una unidad tal como el Señor se los había externado en Juan 17, en donde durante 3 ocasiones había rogado al Padre por la unidad, a fin de que esa unidad fuera fuerte en la iglesia para que se pudiera cumplir la obra de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Bueno, que el principio de unidad debe de prevalecer hasta el día de hoy en la iglesia. El mismo Espíritu que fue derramado en el día de Pentecostés y por medio del cual se vio una cosecha, un fruto de conversión de multitud de hombres, es el mismo principio que debe de prevalecer en la iglesia el día de hoy. Y es el mismo deseo que el Señor externó en aquel tiempo y que externa hasta el día de hoy, el principio de unidad. Ahora, no debemos de pretender
que fuera de esta unidad podamos ser parte de la iglesia. Cualquiera que quiera o que pretenda ser parte de la iglesia debe basar su vida en este principio, en el principio de unidad. Principio de unidad con la iglesia por medio del Espíritu Santo que nos confirma como miembros del cuerpo de Cristo. Porque para eso fue enviado el Espíritu Santo, para confirmar la unidad de los discípulos al bautizarlos. Y dijimos que esto era ingresarlos al cuerpo de Cristo para dejarlos ahí y hacerlos miembros los unos de los otros. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Para eso fue la presencia de Dios a la vida de todo creyente, para unirnos mutuamente juntamente con Cristo. Y la iglesia debe de permanecer en este principio. La iglesia debe de prevalecer en el principio de la armonía y de la unidad un principio que fue fundamento en la iglesia cuando fue formada. El Espíritu Santo vino a confirmar la unidad de la iglesia. Abre tu Biblia en el Salmo 133. Salmo 133. Aquí precisamente nos habla de este principio que había de prevalecer en la iglesia por medio de la venida del Espíritu Santo. Dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Y si usted lee el versículo 3 en la parte B, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde los hermanos habitan en armonía, donde hay una unidad perfecta en Dios, el Señor envía bendición y vida eterna. Y este debe de ser un principio que prevalezca en la iglesia por la venida del Espíritu Santo. Y cada uno de los que participamos del Espíritu de Dios debemos involucrarnos con este principio, hermanos. Porque si algo caracterizaba a la iglesia, a la primera iglesia, era la unanimidad de sus miembros. Lo leímos hace un momento, Hechos 1:14, todos perseveraban unánimes. Hechos 2:1, todos estaban unánimes juntos. Hechos 2:46, perseveraban unánimes cada día en el templo. Hechos 4:24, alzaron la voz unánimes, la voz a Dios y dijeron: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y comenzaban unánimes a una misma voz a clamar a Dios. Hechos 5:12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Si hay algo que debe de caracterizar a la iglesia es la unidad, y de esto ya hemos hablado anteriormente. Pero era un principio que se venía a asentar a la vida de la iglesia con la venida del Espíritu Santo, a fin de que hubiese una cosecha real a través de la predicación del Evangelio, a través de la obra de Cristo Jesús. Dice la Escritura, estaban todos juntos en aquel día determinado por Dios, que había de ser la gran cosecha. La gran cosecha. Y es precisamente en esa unidad que de repente, dice el versículo 2, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y es ahí cuando se cumple la venida del Espíritu Santo, la promesa de Dios, aquella promesa dada por Dios y confirmada por el Señor Jesucristo, que recibirían poder con su venida, con la venida del Espíritu Santo. Ahora, esto expresaba un acontecimiento sobrenatural, un acontecimiento que no habían experimentado anteriormente, algo que sorprendió a los que estaban alrededor,
a los que estaban presentes, que dice la Escritura que eran aproximadamente como 120. Vino de repente del cielo un ruido, dice, como el de una ráfaga de viento impetuoso. Y esto precisamente está relacionado con el Espíritu Santo. El viento en la Escritura tiene que ver con el Espíritu Santo. La palabra que se utiliza aquí como viento es la palabra Noé, con P al principio, Noé, que es una palabra que se deriva de otra palabra, neo, de donde se deriva también la palabra neuma, la cual es usada para hablar del Espíritu. Cuando tú veas en la palabra de Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú vas a ver la palabra neuma, que habla de un viento, de un soplo. Y el Señor Jesucristo ya les había hablado de esto a los discípulos a través de la conversación que tuvo con Nicodemo en Juan 3:8. Y les había externado cómo era el mover del Espíritu Santo, o cómo debía de ser el mover del Espíritu Santo, como un viento. ¿Y cómo es un viento, hermanos? Lo sentimos. Sóplale al que tienes a un lado. No, no te creas. Pero el viento lo sientes. Un viento lo oyes. ¿Se escuchó? Pues más, ¿no? Pero no lo puedes ver, ni tampoco puedes controlarlo. Y en Juan 3:8 el Señor Jesucristo les dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, era como un viento. Y se había manifestado el día de Pentecostés como este viento. Su venida era como un viento que podemos sentir, oír, pero no podemos controlarlo ni verlo. Así se manifiesta en la vida de aquellos que han creído, en aquellos que perseveran esperando en las promesas de Dios. La venida del Espíritu Santo viene y hace algo sobrenatural en la vida del creyente, aun cuando los demás o tú mismo no lo puedas ver. Pero sabes que el Señor hizo algo en tu vida, sabes que el Señor hizo algo en tu corazón. Es lo mismo que también el Señor habló en Ezequiel, o a través del profeta Ezequiel, en el pasaje del valle de los huesos secos. Tú lo puedes leer ahí en Ezequiel 37, donde le dio una visión Dios a Ezequiel y vio un campo donde había puros huesos secos, puros cadáveres. Y en el versículo 9 le dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y era precisamente lo que se estaba haciendo, lo que estaba ocurriendo en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo había venido sobre todos los que estaban reunidos esperando la promesa del Padre y les estaba impartiendo vida a cada uno de ellos, confirmando la obra del Señor en sus corazones. El viento señalaba un poder celestial y una aparición repentina nos estaba hablando del inicio de un acontecimiento sobrenatural que después nosotros conoceríamos como la iglesia. El impartimiento del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Y así se ha manifestado el Señor en otras ocasiones, de una manera sobrenatural, de una manera estruendosa. De hecho, así se manifestó también cuando se estableció el primer pacto, el pacto bajo la ley, en Éxodo 19 y Éxodo 20, en donde el Señor, dice la Escritura, que le habló a Moisés y le dijo que él descendería del monte o sobre el monte, y se escuchó un estruendo, de manera que los israelitas tuvieron miedo y no quisieron acercarse. Pero bueno, este acontecimiento sobrenatural de parte de Dios que se estaba manifestando en ese momento sobre todos los creyentes y que había de ser avistado por no creyentes también, era algo que estaba estableciendo el comienzo de lo que sería la iglesia de Dios, del Dios viviente. Lo que sería la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Había de bautizar a todos los que estaban ahí a fin de capacitarlos
para dar alabanza a Dios en toda su manera de vivir. La iglesia debe de dar alabanza a Dios, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre cada uno de los creyentes. Fueron todos llenos, dice la Escritura, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, dice el versículo 11, las maravillas de Dios. Hablaban las maravillas de Dios. Y mis hermanos, esto también tiene que ver con el primer fruto de aquella cosecha que se estaría dando por medio de la predicación o de la obra del ministerio del Señor Jesucristo. La alabanza a Dios confirmada por el Espíritu Santo. La fiesta de las cosechas, de la recolección del trigo. Lo que los judíos veían como un simple acto natural, una fiesta natural de recoger el trigo, de una cosecha de las primicias, estaba representando proféticamente en ese momento y cumpliéndose el primer fruto espiritual en la vida de los discípulos de Jesús. Consecuencia de que habían sido llenos del Espíritu Santo el día del Pentecostés. La cosecha de los primeros frutos de alabanza al nombre de Dios en la vida de los discípulos, para que después se unieran a esta alabanza 3,000 personas ante la predicación de Pedro y 5,000 personas ante la segunda predicación de Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó y los discípulos se fueron a pescar? Se van a pescar los discípulos porque se habían olvidado de la obra que el Señor les había dicho. Pedro era pescador y Jesucristo le dijo: tú serás pescador de hombres. Pedro se olvida de esto, se van a pescar, el Señor les aparece, no lo reconocen y de repente llega y les pregunta: ¿qué han pescado? Los discípulos le dicen: nada. Y el Señor les dijo: echen la red a la derecha de la barca. Y lo que hacen los discípulos es echar la red a la derecha de la barca, y dice que sacaron tantos peces o que pescaron tanto que no podían sacar las redes por la gran cantidad de peces que habían agarrado. Más adelante dice que eran como 153, lo cual se dice que simboliza precisamente la gran cosecha que había de venir después de que fuera establecida la iglesia y de que comenzaran la predicación del evangelio en todas las naciones. Todo esto era para la alabanza de la gloria de Dios. Comenzaban el día de Pentecostés, dice la Escritura, a alabar a Dios, a hablar de las maravillas de Dios. Parte de la cosecha o de las primicias, del fruto que se estaba viendo el día del Pentecostés. Y se marcaba el inicio del cumplimiento del propósito de Dios para la iglesia. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 y nos vamos a brincar al versículo 13 y versículo 14. Desde el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 13. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, o de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo mismo que ocurrió en el Pentecostés, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, hermanos, estaba entonces confirmando lo que debía de ser la iglesia a través de los siglos y a través de las generaciones.
Un lugar donde se proclamen las maravillas de Dios, un lugar donde se le dé alabanza a su nombre, que era lo primero que comenzaron a hacer los apóstoles y los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a dar fruto de alabanza. Así también lo dice el salmista en el Salmo 52:15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esta es una labor de la iglesia. Una iglesia que vive siendo llena del Espíritu Santo, siendo llena del Espíritu de Dios. Es pues la alabanza a nuestro Dios el primer fruto del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre la vida de una persona, así como descendió sobre la primera iglesia, lo llena completamente y esta persona comienza a dar frutos de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero no es un fruto pasajero, no un fruto emocional, no un fruto momentáneo, sino un fruto que permanece. Un fruto que según Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5, dice que debemos ofrecer siempre un sacrificio de alabanza, frutos, le repito, de labios que confiesan su nombre. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó, lo que el Señor Jesucristo le indicó al exendemoniado gadareno cuando este hombre quiso acompañar al Señor Jesucristo? Le dijo: ve y confiesa las maravillas que Dios ha hecho contigo a todos los que tienes alrededor. Es decir, comienza a dar fruto de labios que confiesan mi nombre. ¿Qué fue lo que hizo aquel cojo cuando por medio de Pedro y de Juan, el Señor le dio sanidad ahí en la entrada del templo La Hermosa? Dice que se puso en pie, anduvo y entró al templo andando y saltando y alabando a Dios. Eso es lo que debe de ocurrir en la vida de aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y si te cuesta trabajo el término de bautismo del Espíritu Santo, simplemente tómalo como la venida del Espíritu Santo sobre ti. La venida del Espíritu Santo en la cual te toma, te repito, y te sumerge en el cuerpo de Cristo. Te hace parte de la unidad perfecta que la iglesia debe de tener a través de todos los siglos y que le es necesaria para el cumplimiento del propósito de Dios, para la alabanza de la gloria de su nombre. Con la venida del Espíritu Santo, mis hermanos, se estaba estableciendo la primicia de lo que sería la alabanza o la verdadera adoración a Dios. Por otro lado, la venida del Espíritu Santo estaba estableciendo un nuevo pacto, o estaba confirmando el nuevo pacto que previamente el Señor Jesucristo les había anunciado a través de su carne y de su sangre. Allí en Mateo 26, 26 al 29 se nos relata la última cena, en donde el Señor les habló de un nuevo pacto. Un pacto que invalidaría el antiguo, un pacto por medio del cual la iglesia se debía de regir, por medio de la cual la iglesia debería ser gobernada, y que se dio inicio en el día del Pentecostés por la venida del Espíritu Santo. Dice Mateo 26, 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El Señor estaba estableciendo un nuevo pacto, dice la Escritura, hecho sobre mejores promesas. Y automáticamente con la venida del Espíritu Santo queda invalidado un antiguo pacto. Cosa curiosa, se dice que en la tradición judía se dice que el primer pacto, el pacto escrito
por Dios o por el dedo de Dios en las tablas de la ley fue precisamente un día de Pentecostés. O sea, 50 días después de la fiesta de las primicias. Así lo estableció la tradición judía. Es decir, que el primer pacto se estableció un día de Pentecostés, pero el nuevo pacto también se establece en un día de Pentecostés, haciendo o invalidando el antiguo pacto, en donde el nuevo pacto ya no era o ya no estaba basado en tablas o en obras, sino que ahora dice la Escritura que este nuevo pacto pondría la ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que el Espíritu Santo estaba confirmando este nuevo pacto no de letra, sino de espíritu. Porque el Espíritu, dice la Escritura, que es el que vivifica y le da vida a la iglesia. La promesa de un nuevo pacto. Abre tu Biblia en Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Repito, en el día del Pentecostés se dio inicio a un nuevo pacto. ¿Por qué es importante que entendamos esto, hermanos? Porque son las bases y el fundamento de lo que debe de ser la iglesia el día de hoy. Si yo no entiendo lo que el Espíritu Santo hizo en el primer siglo o con su venida, porque no fue cualquier acontecimiento, fue el principal acontecimiento del cual dependió la formación y el establecimiento de la iglesia por todas las generaciones y hasta la segunda venida. Si yo no entiendo estas cosas, entonces yo no voy a basar mi vida como iglesia en los fundamentos que el Señor estableció para que nosotros nos conduzcamos. Dice Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Hablando del pacto basado en letras, en la ley, en las leyes. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará a más ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este pacto profetizado por Jeremías, hermanos, es precisamente el pacto que se está estableciendo con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía a escribir la ley de Dios en la mente y en el corazón de los hombres para hacer de Dios, para hacer de nosotros un pueblo santo para Dios. Y eso es lo que la iglesia debe de ser. Un pueblo santo para Dios. Y todo esto también lo ilustra o lo extiende, lo explica el autor de Hebreos desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10. Ustedes lo pueden leer. Hebreos 10:15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ese era el pacto que estaba haciendo el Señor con la iglesia y que estaba siendo confirmado por la venida del Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa de Dios que ha sostenido y sustentado la iglesia por siglos de los siglos o de generación en tras generación. La venida del Espíritu Santo, mis hermanos, es nuestra garantía de que el cumplimiento de las promesas de Dios son fieles. Dios envió al Espíritu Santo para garantizarnos que sus promesas se cumplen. Y así debemos de vivir como iglesia. En ese momento los discípulos tuvieron que esperar la venida y la vieron y fueron llenos. Y comenzaron a actuar como iglesia, a alabar el nombre del Señor y a predicar el Evangelio.
Y hasta el día de hoy la iglesia está esperando el cumplimiento de su siguiente promesa. ¿Cuál es la siguiente promesa? La que nos habló Andrés la semana pasada. Él volverá. Y si tú tienes el Espíritu Santo, bueno, tú debes de tener la garantía de que esto va a ocurrir. Porque el Espíritu Santo es lo que da testimonio, como lo acabamos de leer. Nos atestigua el mismo Espíritu Santo que Él ha escrito la ley de Dios en nuestra mente y la ha puesto en nuestro corazón. De manera que debemos de vivir esperando su venida, como ya también nos lo enseñaron la semana pasada. Así debe de vivir la iglesia, en la unidad que el Espíritu Santo produce, en la alabanza que el Espíritu Santo produce, manteniendo el pacto que fue confirmado por la venida del Espíritu Santo. Son cosas que deben de prevalecer en tu mente y en tu corazón. La venida del Espíritu Santo, mis hermanos, es nuestra garantía para poder tener la seguridad de que por medio de Él ahora es posible el establecimiento del reino de Dios en los corazones. De manera que tú debes de estarlo viviendo y tú debes de estarlo predicando. Alguien que recibe el Espíritu Santo es alguien que tiene la garantía de que está siendo gobernado por Dios en toda su manera de vivir, y que ahora él puede anunciarlo a otros también. La venida del Espíritu Santo nos da la garantía de que al ser llenos de Él podemos ser testigos fieles de su nombre, andando en una santa, justa y piadosa manera de vivir, predicando el evangelio de la gloria de Dios, que son labores que como iglesia debemos de mantener, así como se mantuvieron desde el primer día en que el Espíritu Santo vino y descendió sobre su iglesia. Porque los planes y propósitos de Dios no han cambiado, son los mismos y van a ser los mismos hasta su venida. La venida del Espíritu Santo nos da la garantía de que podemos ser verdaderos adoradores de Dios. Podemos tener la seguridad de que si hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios, entonces ahora podemos ser verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, porque Dios no quiere ningún otro tipo de adorador, sino aquellos que son investidos por el poder del Espíritu Santo. Y alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede adorar a Dios. Y escúchame bien, la iglesia debe de ser un lugar de verdadera adoración, en espíritu y en verdad. La venida del Espíritu Santo venía a confirmar la vida de los discípulos y la vida de los apóstoles para poder permanecer fieles hasta la muerte. Y esa es la labor de la iglesia, hermanos. El Espíritu Santo vino y fue derramado en nuestros corazones, manifestándonos el amor de Dios para que nosotros seamos fieles hasta la muerte. Dile al que tienes a un lado, tienes que ser fiel hasta la muerte. Tienes que ser fiel hasta la muerte. Y tienes que dar fruto de ello. Tienes que dar fruto, mi hermano, de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. El cumplimiento de la promesa del Padre no solamente en la iglesia del primer siglo, sino también en la iglesia de nuestra generación. Todo esto era necesario que aconteciera, todo esto era necesario que se cumpliera el día del Pentecostés, el día que el Señor había determinado para que la iglesia diera su primer fruto por medio del Espíritu de Dios, y un fruto que se debe de mantener hasta el día de hoy, porque somos la iglesia del Dios viviente. Amén. Ponte de pie, hermano. La venida del Espíritu Santo nos marca
el inicio real de los principios por medio de los cuales se debe de conducir la iglesia. Un principio de unidad, de unanimidad entre cada uno de los miembros, un principio de gobierno, un principio por medio del cual la iglesia tiene que ser gobernada por Dios. Un principio que nos marca que estamos fundamentados sobre un pacto nuevo basado en el sacrificio del Señor Jesucristo. Un principio que nos da la capacidad para poder ser testigos fieles de su obra. Y todo esto debe de prevalecer en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. No podemos pensar que la iglesia del día de hoy es distinta a la iglesia del Pentecostés. La iglesia del Pentecostés y la iglesia del día de hoy tienen el mismo espíritu. Fue derramado el mismo espíritu sobre nosotros. Fueron confirmadas las mismas promesas. Un principio que nos marca que en la iglesia debe de prevalecer la alabanza a Dios, la anunciación de sus maravillas en todos aquellos que nos rodean, que nos permite vivir la vida santa y justa que el Señor demanda de nosotros como un pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, dice la Escritura, de aquel que nos ha salvado, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos hizo participantes de su luz. La suministración del poder en la vida del creyente para poder darle alabanza en medio de cualquier circunstancia. Eso debe de ser la iglesia. El Espíritu Santo marcó el inicio de lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, y se sigue derramando día con día sobre todo aquel que va creyendo en Cristo Jesús, y la iglesia es testimonio de eso. Cierra tus ojos. ¿Qué tanto has manifestado la venida del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Qué tanto has manifestado la cosecha de la obra del Señor sobre ti, sobre los que te rodean? La iglesia había de iniciar un día de gran cosecha, una cosecha espiritual. Y esto debía ser notorio. Lo mismo tiene que pasar con el creyente, contigo. La venida del Espíritu Santo sobre ti, sobre la iglesia, debe de ser un día de gran cosecha. Un día de alabanza al nombre de Dios, de hablar de sus maravillas, un día para hablar de las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, de dejar atrás lo natural y comenzar a adentrarnos en la vida extraordinaria que el Espíritu Santo produce en su iglesia. Una vida abundante, una vida sobrenatural. Para los discípulos,
Llegó el día de espera y el Espíritu Santo fue derramado. Quizá para alguno de los que están aquí, este es el día de espera para que el Espíritu sea derramado sobre ti también. Para que, siendo bautizado por el Espíritu Santo, tengas la seguridad, la garantía de que ahora formas parte del reino de Dios. De que las promesas de Dios son fieles en ti. Quizá el día de hoy es el día de espera para que formes parte de la iglesia. Puedas experimentar como los primeros discípulos y como muchos de nosotros el día de hoy, la venida del Espíritu Santo. Para que hables cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Para que recibas poder y seas testigo, andando en una vida digna del Dios viviente. Gracias, Señor, por la venida de tu Espíritu Santo. Gracias porque tu Espíritu Santo llena todo lugar donde viene y gobierna, donde se asienta. Y si ha hecho de nuestra vida morada, ahora te pedimos, Señor, que eso sea manifiesto en toda nuestra manera de vivir. Bendice a tu iglesia en este lugar. Examina los corazones y si hay alguno de los que estamos aquí que no sea tu hijo, si hay alguno de los que estamos aquí que no haya recibido tu Espíritu Santo, en este momento clamamos, Señor, para que desciendas, amado Señor, y bautices a cada uno de ellos en tu santo nombre y lo llenes y lo unas a tu cuerpo, lo unas a tu iglesia, para que pueda dar testimonio de las maravillas y pueda dar también o ser parte de esa cosecha de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, por cada uno de los que estamos aquí, y gracias por ser un Dios vivo y verdadero que se manifiesta a nuestras vidas con poder. Gracias porque tu Espíritu Santo, aunque no lo podemos ver, aunque no lo podamos en algunas ocasiones sentir, podemos tener la certeza de que está presente. Lo oímos a través de tu palabra, lo oímos a través y lo sentimos a través de la comunión de la iglesia. Ven y llena este lugar, Señor. Ven y llena nuestras vidas y permítenos anunciar las maravillas de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Confirma tu palabra en nuestro corazón, que podamos vivir
fundamentado en los principios que tu palabra nos marca como iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos, nos vemos en la próxima reunión. Y viva como quien tiene el Espíritu Santo. Amén. Despídanse unos a otros, salúdense, conversen y nos vemos pronto. Muchas gracias, hermanos.